medidas de alivio financiero, se aplicó una moratoria bancaria que luego se extendió hasta diciembre. Estamos aquí precisamente para hablar de esto, de hablar cómo la banca se ha comportado y se va a comportar durante y después del COVID-19. Gracias a nuestro patrocinador Banesco, el señor Castillo enmarcará esta conversación desde una óptica como regulador bancario. Bienvenido. Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás, Yolanda? Gusto en saludarte y gracias por la invitación. Sí, hablemos un poco de la coyuntura actual en la que se encuentra Panamá. ¿Cuál ha sido el desempeño del centro bancario y qué efectos inmediatos ha ocasionado COVID-19? Muchísimas gracias, Yolanda. Quiero una vez más agradecerle a ti, al diario La Prensa, la invitación en nombre de la Superintendencia de Bancos y de los 460 personas que trabajamos aquí. Yo creo que tu pregunta va muy bien para poner en contexto, ¿no? Hablemos inicialmente del desempeño reciente del centro bancario y esos efectos inmediatos que se han originado producto de la crisis. La crisis provocada por la pandemia COVID-19 representa un reto, como todos sabemos, inédito. Es decir, no hay precedentes recientes por su magnitud, por su naturaleza, complejidad, inclusive por su peligrosidad. Nos trae importantes desafíos, lecciones, situaciones retadoras, inmediatas y a la vez grandes oportunidades que debemos saber aprovechar. Aun cuando la historia sigue en desarrollo, y no todo está escrito, prevalece una incertidumbre monumental. Trae un gran aprendizaje para el sistema bancario mundial, como lo fue en su momento la gran crisis financiera del año 2008, y un gran aprendizaje para el sistema bancario panameño, como lo fue también la crisis política de los años 88 y 89, que llevó al cierre temporal del sistema bancario por 9 semanas y media. Vale la pena recordarnos que tuvimos un año 2019 de modesto crecimiento económico. Las operaciones bancarias mostraron una evolución acorde con esa actividad del sector real, donde las operaciones activas se caracterizaron por la participación importante del crédito sectorial de alrededor de un 68% y un crecimiento moderado pero sostenible de alrededor del 2%, similar a la evolución de los depósitos, lo cual mantuvo un centro bancario con un balance positivo. La banca gestionó sus operaciones de manera adecuada, disminuyendo gastos, aumentó la eficiencia operativa en un 52%, probablemente uno de los mejores indicadores de la región, y tratando de obtener el mayor beneficio de los activos productivos, lo que reflejó buenos márgenes de rentabilidad, retorno sobre el total de los activos que quedó poco más o menos en 1.54%. Podemos decir que la crisis sanitaria actual encontró un sistema bancario con robustos índices de solidez financiera, como lo hemos ya dicho anteriormente, una buena posición de capital y liquidez para afrontar las dificultades asociadas a esta compleja crisis. Este resultado responde en buena medida a la implementación y adopción de normas y estándares internacionales, como lo es, mejor dicho, Basilea, particularmente Basilea III, las normas internacionales de información financiera y, por supuesto, las recomendaciones del GAFI. Todo esto se ha implementado y se ha llevado a cabo, digamos, varias regulaciones en materia de liquidez, de adecuación de capital, normas contables, de transparencia e integridad del sistema. ¿Direccionadas a qué? Precisamente a mejorar la solidez, el desempeño, la reputación y la confianza de los bancos y del sistema bancario panameño. Las entidades bancarias cuentan en estos momentos con mayores niveles de solvencia y deben jugar un papel destacado. ¿En qué? En la absorción de los efectos de esta perturbación y en la respuesta efectiva a la crisis sanitaria, a la crisis económica y a la crisis social que se ha generado. Y oportunamente tiene que jugar un papel muy importante en la reconstrucción y en la reactivación de la economía para conservar y recuperar los empleos, de esa manera generar nuevamente riqueza. Como parte de la respuesta regulatoria a la crisis financiera internacional del año 2008 y a la implementación de las mejores prácticas y estándares internacionales, el sector bancario ha mejorado de forma importante la
calidad de su balance y ha aumentado de forma significativa sus niveles de reserva y de solvencia en esta última década, con lo cual le ha merecido un reconocimiento de organismos multilaterales, un reconocimiento de agencias calificadoras de riesgo, por mencionar solamente dos actores. El más reciente indicador, Yolanda, de adecuación de capital a nivel del centro bancario al 30 de abril del presente año casi duplica el requerimiento mínimo regulatorio de 8% establecido por el régimen bancario. Ese índice particularmente al 30 de abril representa 15.3%. Los datos más recientes también al 30 de abril muestran que los bancos cumplen por encima de los requerimientos regulatorios mínimos en materia del índice de liquidez legal. El último dato que tenemos es de 60.82%. Y más aún, los bancos han visto incrementada su liquidez durante el periodo de cuarentena total. Por lo tanto, el sistema financiero conserva su capacidad para gestionar estos riesgos, particularmente el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, aún en un actual escenario con digamos, un panorama macroeconómico adverso. Igualmente, en el mes de abril hay dos comportamientos que me gustaría compartir con ustedes en el tema financiero a resaltar, y es a nivel del sistema particularmente. Uno, el total de los activos crece moderadamente, entendiendo que al 30 de abril igualmente totalizan 127.000 millones de dólares, producto del movimiento de depósitos registrados por el Banco Nacional de Panamá, los cuales mantienen una colocación de alrededor de 2.528 millones, que fue el resultado de esa emisión de títulos realizada por el Estado semanas atrás y en plena cuarentena total. Y además, se refleja un aumento en el mercado interbancario, mayormente colocaciones de bancos internacionales buscando reforzar la liquidez. La cartera bruta, por su lado, se mantiene estable. Sin embargo, los niveles de reservas registrados producen un efecto neto que refleja una reducción, lo que demuestra una política seria y una política conservadora por parte de los bancos en su gestión y administración del riesgo de crédito. Y subrayo riesgo de crédito porque lo voy a explicar más adelante. Cabe anotar que pese a la incertidumbre en los mercados internacionales derivados de la situación del COVID-19, el centro bancario no registra una disminución importante del fondeo externo. Esto es bien importante también, cuando los mismos reflejan una ligera disminución de solo 1.3%. Teniendo en cuenta que el crédito tiene una estructura procíclica, hemos observado desde mediados del 2018 una ralentización sana del crédito. En abril del 2020, la cartera de créditos en su componente local, principal componente de la actividad bancaria, si bien no muestra una contracción, ha dejado de crecer prácticamente al no poder destinar créditos a las diversas actividades domésticas. Este comportamiento se corrobora cuando los créditos nuevos desembolsados caen en 1.333 millones o un 62%, mientras que el crédito externo a abril del 2020 muestra una reducción menor de un 3.2%. Y aquí explico esto. Claramente resulta una situación muy particular, porque por un lado falta la demanda por la medida de salud pública de cuarentena total y por el otro lado una medida, diría yo, conservadora por parte de los bancos para proteger precisamente la liquidez ante una coyuntura económica extrema presionada por la moratoria extendida, no automática, ofrecida voluntariamente por los bancos. Uno de los retos y desafíos más importantes para la superintendencia de bancos y para la industria bancaria en general será preservar la confianza y la estabilidad financiera del sistema bancario, supervisando de forma efectiva y gestionando de la mejor manera posible el riesgo de crédito que tenemos por delante, atribuido fundamentalmente a dos factores. La elevada tasa de desempleo que antes de la crisis, me permito recordarnos, era superior al 7%, y que a consecuencia de la crisis por la pandemia se estima
entre un 14 y un 25% de la tasa de desempleo, lo que tendría un impacto severo en la cartera de crédito de los bancos. Y el otro factor es que las perspectivas económicas de corto plazo son poco favorables. En nuestra opinión, este debe ser el principal objetivo y foco de atención del gobierno nacional y del sector privado para mantener y recuperar los miles de empleos que mueven la economía. La banca debe participar en ese esfuerzo, Yolanda. En ese esfuerzo tiene que participar la banca y para ello debe tener las condiciones financieras saludables que lo permitan. La inversión pública y la inversión privada serán claves. Sí, ha tocado un punto vital que yo creo que es parte de la conversación diaria de este país, que es preservar la mayor cantidad de empleos posibles durante esta crisis. ¿Qué capacidad de resistencia tienen los bancos para aguantar una moratoria tan larga como la que se ha decretado? ¿Y cómo hacerle frente a esos altos niveles de desempleo que se prevén que van a ser, cerraríamos el año con más de 400.000 personas desempleadas? Por supuesto, excelente pregunta, Yolanda. Efectivamente, como puesto en el contexto que te acabo de explicar, eh, no hay manera de poderle hacerle frente a una situación tan compleja como esta si no se tiene la salud financiera. Y afortunadamente, los bancos reciben de manera imprevista una situación sin precedente, como lo hemos dicho, en una buena posición financiera, es decir, con buena salud financiera. Pero como todo, y lo hemos dicho también en otros conversatorios, es decir, todo es finito. Es decir, por un lado, hay una moratoria otorgada y que está muy bien otorgada, o sea, y los bancos, la superintendencia en su momento le dio una herramienta al mercado para que buscaran esa posibilidad de llegar a acuerdos y poder modificar esos préstamos sobre la base de periodos de gracia, como lo han hecho, sobre la base de negociación en los términos y en condiciones, en términos de tasas de interés o de el monto de la cuota o inclusive el plazo pactado para ese crédito. Pero por el otro lado, tenemos obviamente obligaciones importantes de la otra parte del balance, que son los depositantes, quienes también confían sus ahorros en las instituciones bancarias y que son la mayor fuente de financiamiento de esos créditos de los cuales estamos hablando y de los que son objeto de una moratoria. Entonces, de allí la responsabilidad la tremenda responsabilidad que tienen los bancos en primer lugar de administrarse y de poder gestionar estos temas, entiéndase el riesgo de crédito inherente ante una situación compleja como la acabo de explicar, manejar también sus índices de solvencia, sus índices de liquidez, y allí es donde la superintendencia de banco está poniendo el foco para tomándole la temperatura diariamente y asegurándonos que los bancos están gestionando y administrando una situación que le pone mucha presión a la liquidez del banco, pero que al día de hoy, de acuerdo a esta información que les he compartido, nos sentimos que los bancos están actuando de manera muy responsable y obviamente nosotros estamos ahí, viendo exactamente el día a día de cada uno de los bancos. Superintendente, ¿cómo se le mide la temperatura a los bancos? ¿Qué ha cambiado hoy de lo que se hacía, por ejemplo, el año pasado, en términos regulatorios? Claramente, nada puede ser igual. Nuestro proceso de supervisión sigue siendo, digamos, muy, ¿cómo le explico? Muy enfocado en este momento sencillamente a resaltar cuáles son esos temas, esos riesgos que son, digamos, relevantes en este momento. Esto no significa, o sea, pongámoslo en contexto, ¿no? Entendimos como supervisores que esto se trata de un hecho inédito, ¿no? La situación ocasionada por la pandemia conlleva, por supuesto, retos, acciones inéditas e inmediatas por parte de todos los actores involucrados en la industria. Es decir, no solamente son los bancos, son sus clientes que también han tenido que buscar
encontrar, digamos, capacidad de adaptación ante una situación como esta. Son los colaboradores de los bancos que también han tenido que buscar de alguna manera cómo superar esto. El gobierno, los reguladores, los auditores externos, los calificadores de riesgos, todos hemos tenido que de alguna manera ajustarnos a una nueva realidad. El impacto económico, como bien lo planteas, Yolanda, es indiscutiblemente grave. La economía ha sido afectada severamente y ha visto impactados los flujos de las empresas, de las familias, de las personas y por las medidas sanitarias adoptadas desde nuestra perspectiva de manera correcta y que todos conocemos. En consecuencia, ¿cómo estamos nosotros viendo este tema? Impacta al riesgo de crédito, que es quizás el más importante, y de los créditos obviamente colocados ya por parte de la banca. El valor de las garantías también se ve afectado, se ve disminuido. Es aquí donde nosotros, desde el análisis que hacemos en la Superintendencia de Bancos, vemos que hay una realidad económica del país y del mundo donde se juxtapone con la realidad financiera del sistema bancario panameño. Este es el punto de colisión, diríamos nosotros, en donde se encuentran ambas realidades. La naturaleza y extensión del camino económico que tenemos por delante no es fácil predecir. Habiendo entendido esto, la superintendencia entonces ejecutará una supervisión enfocada en donde están principalmente los riesgos. Esto no supone que vamos a descuidar los otros riesgos, pero también hemos entendido que todo ha ocurrido muy rápido y el impacto ha sido amplio. No es lo mismo reaccionar a la caída, por ejemplo, Yolanda, de una empresa grande que probablemente ya venía haciendo algún tipo de ruido, que lidiar con un shock repentino de un cese generalizado de la economía mundial. La superintendencia tiene sus expectativas hacia los bancos bien definidas. La evaluación que deben hacer los bancos de todo su portafolio es necesaria y el tiempo es de la esencia. Se requiere de tiempo para realizar una evaluación correcta e integral del riesgo de crédito. Ahí pongo yo una línea, subrayo, el riesgo de crédito de cada deudor cliente. Y el tiempo para hacer esto debe ser el tiempo justo, ni más ni menos. No se trata de abandonar, como te dije, esos otros riesgos. Yo creo que eso tenemos que seguir haciéndolo, pero quizás dándole un énfasis al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez, al riesgo de solvencia. Ahí sería un poco redirigir, ¿no? De manera inteligente los recursos que son limitados, que tiene la superintendencia, para realizar una supervisión basada en riesgo 101, le llamo yo, básica, muy focalizada. ¿Que dónde están los riesgos? Como lo he dicho, crédito, cartera de inversiones. Los mercados internacionales de capitales estuvieron febrero, marzo de lo más convulsionado. Eso originó inclusive unas pérdidas importantes en las carteras de inversiones de los bancos que al día de hoy prácticamente se han recuperado al 100%. Pero así está la volatilidad de los mercados y por supuesto que esa volatilidad puede ser también susceptible en la cartera de préstamo de los bancos. Sí, nuestra audiencia, entre la que hay ejecutivos bancarios y también consumidores en general, agradecen muchísimo que usted nos esté dando esta explicación. En este orden de ideas, hablando de riesgos crediticios, uno de nuestros foristas pregunta, ¿qué harán los bancos en enero de 2021? Cuando un porcentaje alto de su cartera de crédito no se pueda pagar bajo ningún tipo de acuerdo, porque hay personas que van a tener más de 6 meses sin empleo. Sí, es una pregunta difícil de responder, pero es un escenario altamente probable. Y por supuesto, los bancos ya tienen que estar en este momento, como dije hace un momentito, haciendo una segmentación de cada uno de sus clientes, teniendo ese contacto directo y permanente con sus clientes. Y esa segmentación de sus clientes tiene que ir asociada, digamos,
Uno, si son personas, a la posibilidad, digamos, que esas personas puedan recuperar sus empleos si es que lo han perdido. No nos olvidemos que, aunque sean los menos, hay personas todavía generando algún tipo de ingreso. Pero si están suspendidos, hay que ver qué tanta posibilidad tiene de poder activarse nuevamente y generar ingresos. Por el otro lado, y la parte importante también en todo esto son para las empresas, es decir, en qué sector económico, cuál es su actividad económica, porque claramente habrán actividades económicas, Yolanda, que tendrán una capacidad de recuperación más rápida que otras. Y la pregunta del forista es, bueno, para aquellas que no tengan esa capacidad de recuperación más rápida, y una pregunta mucho más seria todavía es, bueno, aquellos que no tengan la capacidad de recuperarse. Bueno, obviamente, este es un negocio de riesgos, los bancos lo entienden perfectamente, y de alguna manera son acciones y medidas que deberán tomar oportunamente. En la medida que los bancos ya hayan hecho esta tarea de segmentación, de poder identificar quiénes tendrán, digamos, una capacidad de recuperación más pronta, ya esos tendrían, digamos, un tratamiento distinto. Aquellos que tengan una capacidad de recuperación más lenta, tendrán un tratamiento también. Es decir, no hay una receta única. Básicamente aquí, caso por caso, habrá que hacerle o ofrecerle digamos, una solución muy a la medida a cada una de las condiciones financieras que tengan los clientes. Para enero, obviamente, ya tiene que haber un escenario más claro del que tenemos hoy día. Hoy día, o sea, a esta fecha todavía hay mucha incertidumbre en términos de cuándo se irán a abrir, las fechas en donde van a ir abriéndose los siguientes bloques económicos. Obviamente es una incertidumbre que se tiene todavía. La capacidad que tengamos los panameños para ser responsables en acatar las medidas de salud pública y no vernos en la penosa necesidad de tener que regresar nuevamente a la cuarentena total. Esa es otra posibilidad. Y por supuesto, la capacidad que tenga la banca para poder apoyar en esa recuperación, y yo le llamo reconstrucción realmente de la economía, va a ir en función a esa capacidad que tenga igualmente la economía de ir recuperándose. La banca normalmente ha acompañado al crecimiento, al desarrollo económico de los países, pero esto no va a ser un esfuerzo básicamente de un sector o de otro. Yo creo que aquí estamos todos involucrados, el gobierno, el sector privado, todos vamos a tener que desarrollar inclusive habilidades, creatividad, talentos que a lo mejor algunos son visibles y otros estaban escondidos, pero ciertamente es la única manera de poder allanar el camino para salir adelante en esta coyuntura tan compleja, Yolanda. Sí. Preguntan por acá, ¿cuáles son las actividades que tendrán, a su juicio, una recuperación económica más rápida y cuáles no? Ya se ha dicho anteriormente, eh, bajo, bajo la voz de diferentes economistas, que obviamente todas las actividades que tienen que ver con aglomeraciones de personas, el comercio al por menor se va a ver tremendamente afectado. Pero esta pregunta quisiera que la complementara con que, a su juicio, cuáles son estos sectores y cuál es el efecto que tendría en la banca. Bueno, obviamente que en esta coyuntura partimos de dos situaciones. Una, la exposición que ya tienen los bancos en los diferentes sectores de la economía. Entiéndase construcción y todas esas actividades alrededor de la construcción, desde el punto de vista de actividades inmobiliarias, ¿no? Hay todo un clúster de actividades importantes que habrá que mirar con mucho cuidado porque efectivamente esto también responde a un tema de oferta y demanda. Es decir, ciertamente si no viene, digamos, inversión extranjera o extranjeros o gente de afuera que venga sencillamente a realizar sus actividades
en el país, probablemente vamos a tener una sobreoferta en el mercado inmobiliario. Yo ahí veo, digamos, un sector que tiene que revisarse y lo está haciendo en este momento. Por el otro lado, y esto se ha dicho mucho en medios de comunicación y así lo reconocen los propios actores, el sector turismo también va a tener claramente una afectación importante y su capacidad de recuperación va a ser más lenta. Pero yo le llamo recuperación, ciertamente. Es decir, va a haber una recuperación. Lo único que su recuperación no va a ser de 90 días ni de 60 días. Seguramente va a ser un tema más de largo plazo, de 18 meses, 24 meses, y los bancos pues le corresponderá, por supuesto, en función a esa exposición de crédito que tienen con aquellas empresas de alguna manera relacionadas al sector turismo, buscar esa solución, digamos, muy a la medida. Y hay otros sectores que claramente pues tendrán una afectación menor y una capacidad mucho más rápida de recuperarse. También se ha mencionado yo creo que muchas veces, y es toda esa cadena logística, toda esa cadena de producción alimentaria, supermercados, la parte, digamos, de los que tú mencionabas, ¿no? Comercio al por menor, se va a afectar claramente en la medida que no hayan los empleos, que son los que mueven la economía, y que no se pueda crear las condiciones para que efectivamente pueda aumentarse el gasto. O sea, y el gasto va precedido de la confianza, ¿no? Porque también se puede dar el caso de gente que empieza a generar sus ingresos y que también quieran ser muy cautelosos ante la incertidumbre que se está viviendo, por un lado, y por lo otro, pues las empresas también de retail, de comercio al por menor, tendrán que reinventarse como en efecto lo están haciendo. Ciertamente todavía está en un proceso de calibración, pero como siempre lo hemos dicho los panameños, o sea, estoy seguro que el servicio al final del día va a ser un servicio de calidad, donde la gente podrá recibir sus productos probablemente más rápido de lo que lo reciben hoy día de Amazon o estos otros proveedores de mercancía. Pero en eso están. Obviamente el turismo está muy asociado al aeropuerto, mientras el aeropuerto siga cerrado, las agencias de viajes, los operadores turísticos, hay todo también un número de actividades que giran en torno a la actividad turística, los restaurantes. Entonces, aquellos sitios o actividades que realmente no necesariamente generan un tipo de aglomeración, yo siento que tendrán una capacidad mayor. Aquí también se va a presentar unos temas, y lo hablaba hace poco con un amigo que tiene una tienda de electrodomésticos. Los inventarios que tienen son inventarios que ya en teoría debieron haberse vendido, y los pedidos ya vienen en camino porque fueron pedidos que ya se habían hecho con anticipación y que ya muchos de ellos están pagos. O sea, ahí va a haber, y creo que podemos encontrar inclusive hasta muy buenos precios, ¿no? en este momento. Pero la situación es compleja, Yolanda. Y yo creo que es importante. Soy una persona definida como un optimista. En este caso, pues obviamente hay un optimismo moderado, pero en la medida que sepamos, digamos, ser lo suficientemente capaces, inteligentes para maniobrar en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo, yo creo que podemos salir adelante. La intención es que efectivamente los bancos, y esa es nuestra responsabilidad privativa, de asegurarnos que todos puedan llegar, digamos, a puerto seguro, ¿no? Y para eso, como te lo dije y tú preguntaste, es la manera de poder tener, digamos, una sensibilidad más próxima a cada uno de los bancos. Esto lo podemos lograr básicamente adaptándonos a una nueva realidad en donde la comunicación permanente, oportuna, clara, transparente y exacta con los bancos hacia la superintendencia de bancos es y será vital. Sí,
Por aquí, uno de los que participa en esta conversación matutina nos dice cómo van a reportar los bancos en sus estados financieros los préstamos atrasados y prorrogados debido al COVID, ya que existe una diferencia entre lo que dictaminan las NIC y lo que estipula la superintendencia. Bueno, excelente pregunta del forista. No creo que sea cualquier forista, sabe. Importante la pregunta. Miren, para serles muy honesto, lo que mencioné al inicio, la superintendencia desde el año 2012, 2013, tomó la decisión de que las normas contables que regirían el sector financiero iban a ser precisamente las normas internacionales de información financiera. Dicho eso, particularmente la NIF 9, esto es un tema contable y muy técnico, Yolanda. Así que trataré, digamos, de explicarlo de la mejor manera. La NIF 9 es precisamente la norma contable que establece el mecanismo para que los bancos vayan estimando esas pérdidas que muy seguramente pueden tener en su cartera de crédito. Aquí hago, digamos, un señalamiento muy importante porque ciertamente las normas prudenciales son las normas prudenciales, esas son las que están en la cancha de la Superintendencia de Bancos, y las normas contables son producto de unas normas internacionales que el país en su momento tomó la decisión de adoptar. Y son esas normas internacionales, particularmente la NIF 9, la que va a tratar esto que pregunta el furista. Entonces, allí lo que hay que hacer, y con muy buen tino, porque la NIF no ha presentado ningún tipo de modificación, y nosotros hemos sido muy claros en nuestra opinión que esas normas deben continuar aplicándose, porque le brindan al banco y a sus clientes y a los clientes institucionales y a las agencias calificadoras de riesgo y a los organismos multilaterales una información íntegra, veraz, exacta de la situación financiera de un banco en función a su presentación de reportes financieros, a los estados financieros. Dicho eso, entonces el desafío realmente y un poco la discusión que ha habido a nivel de la industria es, bueno, cómo se logra calibrar para que los bancos en su ejercicio de segmentación de clientes por actividad económica y por el nivel de riesgo, ¿cómo pueden hacer los bancos para que puedan estimar adecuadamente las reservas que deban constituirse por pérdidas esperadas o pérdidas esperadas en su portafolio de crédito? La norma da, digamos, ciertos parámetros, ciertas directrices en el ámbito de la interpretación con el propósito de que los bancos no vayan a sobreestimar, es decir, a crear provisiones innecesariamente, ni tampoco vayan a subestimar de que no va a haber pérdidas, digamos, razonablemente que se puedan prever. Lo cierto es que la NIF, en su criterio de interpretación que recientemente dio el organismo que vela por estos temas, dijo, el solo hecho de que usted tome de su cartera de crédito y modifique préstamos, no necesariamente significa que son préstamos que le van a generar una pérdida. Por lo tanto, no necesariamente tiene que moverlos del bolsillo 1, hay 3 bolsillos, del bolsillo 1 moverlo al bolsillo 2. No, hay que hacer análisis más profundo, cliente a cliente, y ese es el ejercicio que los bancos de hecho deberían estar haciendo, sé que muchos los están haciendo, porque eso es lo que le va a dar la sensibilidad de que a diciembre, o mejor dicho, como dice la pregunta, a enero, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos sencillamente que con la modificación que le dimos a estos clientes, salen adelante, no pasa nada. Por eso fue el acuerdo 2-2020, es un acuerdo bancario que dio esa posibilidad bancos clientes, o sencillamente, señores, hay que reservar, o sencillamente habrá que tomar otras medidas
con ese riesgo de crédito puntual en ese sector, es parte de lo que la superintendencia va a estar vigilando. Es decir, ese monitoreo permanente que tenemos que hacer en los bancos para ver efectivamente cuando vemos que un crédito está modificado, pero el cliente muestra deterioro por su actividad, por las razones que sean, podamos nosotros cuestionar, decir, ¿por qué ese crédito todavía está modificado? Cuando a lo mejor debe ser un crédito que hay que reestructurarlo, eso tienen otras condiciones, o sencillamente es un crédito que ya hay que pasar a otro estadio. Entonces, eso es parte, y creo que es muy buena la pregunta, y estamos muy pendientes de eso, pero entendiendo, para contestar puntualmente, es que la superintendencia se va a concentrar en el cumplimiento de las normas prudenciales, entiéndase, la ley bancaria y las normas que lo desarrollan, y los auditores externos van a ser los responsables de poder asegurar el cumplimiento adecuado de las normas internacionales de información financiera. Entonces, aquí hay, digamos, cada uno jugando su rol, entendiendo que las normas contables hay que cumplirlas adecuadamente en función a lo que ellas establecen. Como le he dicho a algunos colegas, si las normas se adoptan, no se adaptan. Eso es bien importante que lo tengamos claro todos. Hay varias preguntas en el terreno de la reactivación económica y creo que dos enmarcan muy bien todas las interrogantes que se tienen respecto a este tema. Preguntan, ¿cuál sería el mejor programa de apoyo a las empresas? El mejor programa que pudiese implementar el gobierno a través del sistema bancario. Y por otro lado, ¿cómo y cuándo van a llegar los fondos obtenidos con la banca multilateral a las empresas para propiciar precisamente la reactivación? Bueno, excelente pregunta también. Aquí, como le hemos dicho, o sea, no hay una solución perfecta. Lo importante en este momento hay iniciativas, algunas ya están más materializadas, como es el caso, por ejemplo, de los 300 millones que anunció el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para apoyar, digamos, dos grandes sectores, ¿no? Un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar o impulsar o estimular el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, por un lado, y por el otro lado también para hacer lo propio en el sector agropecuario, también muy enfocado a las micro, pequeñas empresas dedicadas al sector agropecuario. Ahí hay 300 millones, 150 para cada sector. Creo que ayer y hoy ha salido alguna noticia, creo que en el diario La Prensa había un par de notas, en donde efectivamente la manera como se está planteando, es decir, que a través del Banco Nacional, pero que el Banco Nacional también sirva como un banco de un segundo piso y pueda, digamos, proveerle esos fondos a los bancos que tienen una tradición, digamos, de prestar en esos segmentos. De esa manera, pues, sentimos que se puede llegar directamente a esas empresas y no deja de ser un tremendo alivio. Otra figura que nosotros hemos estado en conversaciones, pero esto en este momento es conversaciones, de ver cómo se puede crear un programa de garantías del gobierno, ¿no? Que con ese programa de garantías los bancos le pueda resultar algún tipo de atractivo para poder prestar en algunos sectores que, como dijimos anteriormente, de pronto tendrán una capacidad más lenta de recuperación. Claramente los bancos saben cómo prestar, o sea, nadie mejor que las entidades bancarias para saber cómo prestar, dónde prestar, por un tema de, digo, oferta y demanda y sencillamente de identificación donde hay el menor nivel de riesgo. O sea, eso es importante. Y por eso es que un programa de garantía sentimos nosotros que puede ser también un elemento que pueda ayudar a estimular a la banca a poder dar esas ayudas para la recuperación y reconstrucción de la economía. Y un tercer elemento que yo creo que es de la esencia, Yolanda, es
buscar una alternativa también que permita a los bancos poder apoyar a empresas con algún grado, digamos, de estímulo por parte del gobierno para asegurar que las empresas pueden volver a recontratar a la gente. Es decir, el empleo, yo siento que es donde, digo, está íntimamente asociado a la economía, pero en la medida que nosotros podamos de alguna manera recuperar esos empleos, que la gente pueda ver nuevamente sus ingresos en casa, obviamente debe ser un objetivo importante como país, y creo que la banca está dispuesta a apoyar en ese programa con ese objetivo. Pero como dije al inicio, es decir, no creo que ningún sector solo pueda realmente tener la solución a un problema tan complejo. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos, unir talentos, unir ideas. Hemos hablado de 3 cosas, unas más materializadas que otras, pero ciertamente son temas que deben ser de importancia prioritaria, no para mañana, no como se decía antes del día de, o sea, es ya. O sea, no es fácil, o a lo mejor es más fácil decirlo que hacerlo, pero ciertamente allí yo creo que es del mayor interés de la banca de poder participar en ese proceso de reconstrucción y de reactivación. Empleos, desde mi punto de vista, debe ser el objetivo primario. Buscar incentivar a las empresas que puedan realmente volver a contratar, levantar esa suspensión de los contratos, pero ciertamente no es fácil cuando queremos conjugarlo también con las medidas de salud pública. O sea, ahí hay un tema de cómo crear ese balance para que las empresas también puedan ir logrando pues, una reactivación de sus actividades y por lo tanto pues una recontratación de su gente, de su fuerza laboral. Hay otras consideraciones que no quisiera entrar en ello, pero sí se requieren flexibilización en algunos temas, como se han hablado en otros foros, Yolanda. Superintendente, se nos está viniendo el tiempo encima y tenemos muchísimas preguntas por parte de nuestra audiencia. Una tiene que ver con la realidad que pasa en todas las actividades económicas. La realidad de la pequeña empresa no es la misma que del gran competidor. En el tema de la banca, dice cómo la ventaja que tienen los bancos es que existe una sólida cobertura de reservas que han acumulado durante años anteriores. Sin embargo, los más pequeños van a sufrir los efectos y les impactarán los resultados post-COVID. Si la superintendencia ha evaluado ajustar el acuerdo 4 del 2013 que regula la clasificación de las carteras de crédito, especialmente teniendo en cuenta a los bancos más pequeños. Sí, mira, en este momento, Yolanda y estimado forista, la superintendencia no descarta nada. O sea, realmente todo está sobre la mesa. Esto es una historia en desarrollo. Cuando a mediados de marzo, diríamos yo que en un tiempo récord, logramos aprobar, la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos aprobó el Acuerdo Bancario 2-2020, que establecía estas medidas que les he mencionado. Lo hicimos inclusive sin tener claridad del futuro inmediato. O sea, de hecho, hay un periodo de análisis de cada cliente que finalmente quedó en 120 días, que originalmente iba a ser 60 días, después dijimos, no, vamos a darle 90 días, vamos a ponerlo 120 días, y claramente 120 días no ha sido suficiente. Es decir, ahí va a haber, de hecho, una modificación en ese acuerdo para extender el periodo. Y algunas otras consideraciones que claramente no teníamos nosotros por qué ser adivinos de lo que iba a ocurrir. Entonces, si hay algunas consideraciones que estamos valorando, por supuesto, pero también tenemos que ser, digamos, realistas. Es decir, o sea, cualquier medida tiene que ser muy bien analizada.
hay medidas que nos inclinamos nosotros como supervisores y reguladores de la banca, de pronto de tener algún tipo de solución también a la medida de un banco en particular, por su tamaño, por su modelo de negocio, por la complejidad, por el volumen, digamos, de su transaccionalidad. Entonces, creo que no es adecuado emitir una norma general de aplicación para todos los bancos cuando a lo mejor digamos, esta solución temporal podría ser para un banco en particular, ¿no? Pero también tenemos que sincerarnos, es decir, o sea, el solo hecho de ver empresas que pudiesen eventualmente mostrar pérdidas en sus balances 2020, o sea, no debería de asustarnos tampoco ver quizás una entidad bancaria que no ha logrado encontrar un punto de equilibrio en el 2020, por razones obvias, por razones obvias. Y no significa que un banco que de pronto en un periodo fiscal arroje unas cifras en rojo de que el banco tenga un problema estructural. Es decir, es parte de la disciplina. Es parte de la disciplina. Por supuesto, todos queremos vernos bien, pero más que vernos bien, tenemos que sentirnos bien. Entonces, eso aplica a la salud de las empresas, a la salud de las entidades bancarias, a la salud de las entidades financieras en términos generales. Entonces, ahí yo creo, y esa sería mi respuesta, hay algunas soluciones que son muy uno a uno y no necesariamente deben responder a una modificación generalizada de aplicación para todas las entidades bancarias. Sí. En las circunstancias actuales, comenta una persona, muchos nos hemos apoyado en el uso de Internet. Bueno, estamos usted y yo aquí conversando a la distancia. Y en este sentido preguntan qué está haciendo la superintendencia en cuanto a incentivar la actividad bancaria en la red y regular la fintech. Excelente pregunta. Y eso está en nuestra agenda. Y así lo mencioné oportunamente al momento de tomar posesión de este cargo, que escasamente tengo 4 meses y una semana, y quitarle, digamos, probablemente las casi tres meses de pandemia que tenemos. Dijimos, esto es una prioridad para la superintendencia de bancos. Queremos entender bien los riesgos. Queremos ver cómo podemos apoyar e impulsar, digamos, la participación de iniciativas, de nuevas tecnologías. Esto es de la esencia. Y como nosotros lo entendimos oportunamente, hemos iniciado ya un proceso, una consultoría para analizar, para establecer y para adoptar un marco legal donde se regule un sistema de pagos electrónicos. No lo tenemos. Y como lo he dicho en muchas oportunidades, esto es una materia propia de un banco central, como hay otras también de un banco central que nosotros no tenemos. En consecuencia, ha estado, como quien dice, falta de un liderazgo y nosotros sencillamente lo hemos puesto en nuestra agenda para establecer un sistema de pagos electrónico que permita, entre otras cosas, la participación de otros actores, pero sobre la base de un entendimiento claro de los riesgos asociados, sobre la base de una, diría yo, una participación en términos equitativos con los bancos. Muchos bancos, de hecho, han hecho lo propio y han innovado. Por supuesto que no es ajeno conocer que de pronto haya bancos o la banca en términos generales sienta de que pero esta nueva iniciativa, ¿cómo va a entrar en iguales de condiciones cuando hay una carga regulatoria importante en la banca? Como lo he dicho en varias ocasiones, y el que me conoce sabe que me encantan los dichos y los refranes, es decir, Yogi Berra, que es un coach de los Yankees de Nueva York, que en paz descanse, decía en una de sus frases, el futuro ya no es lo que solía ser. Y en consecuencia, el modelo de negocio de la banca
tal cual como lo conocemos, con los grandes edificios, bueno, esperamos que sigan generando los empleos que generan. No puede ser el mismo. Y yo creo que esta crisis ha permitido, digamos, uno, que el sistema de pagos nuestro, digo, no tenemos una ley marco, pero tenemos un sistema de pagos, haya funcionado 24/7. Y cuando digo haya funcionado 24/7, los bancos tuvieron la capacidad rápida. Unos estaban más preparados que otros. ¿Pero de qué? Que los clientes pudiesen realizar transacciones a través de su banca en línea o de su banca móvil, de poder realizar pagos, de poder, poder ofrecer productos y servicios y entregarlos a domicilio o por el mecanismo que fuese. E inclusive algo que parece trivial, Yolanda, que la gente haya tenido la posibilidad de poder acceder a los cajeros automáticos y que su dinero se le haya dispensado en todo momento. Esos pequeños detalles son tan importantes en un sistema bancario, en un sistema financiero, porque genera confianza. El solo hecho que usted vaya a un cajero automático, a un ATM, y de pronto no le dispensa el dinero. Bueno, aquí podemos decir, bueno, se quedó sin plata, me voy a otro, pero no, tampoco me dispensa, créame que puede ir generando ya cierto grado de desconfianza. Hasta esos detalles, la banca, particularmente la banca, el supervisor, viendo que ejecuten, que hagan, que sus clientes estén bien atendidos, lo ha hecho. Y eso es digamos, una manera, digo, lecciones aprendidas. Todo esto ojalá podamos documentarlo. E insisto, es una historia en desarrollo. Pero la superintendencia está muy enfocada a modernizar, a transformar el sistema financiero panameño. El país se lo merece. Y podría ser, digamos, una manera de poder relanzarnos nuevamente y poder lograr recuperar competitividad a nivel internacional, y yo no me voy tan lejos, a nivel regional, en términos de convertirnos en lo que podríamos ser, que no lo somos, y que se ha perdido algo de relevancia también, en un hub financiero para Latinoamérica. Yo creo que el tema de tecnología, el tema de innovación tecnológica, el tema de transformación digital, de bancos digitales, de open banking, son temas que nosotros estamos en este minuto analizando, pero obviamente tenemos que entenderlo adecuadamente desde la óptica del regulador para poder gestionar y supervisar, más que gestionar, los riesgos asociados que se derivan de este tipo de nuevas tecnologías. Superintendente, quiero cubrir muchísimas de las interrogantes que nos están llegando, así que vamos a tratar de hacer las respuestas un poco más cortas. Y quisieran saber cómo están estructurando el fondo de liquidez para los bancos, cómo los bancos accederán al mismo, en qué casos y en qué condiciones. Excelente pregunta. Miren, este fondo prácticamente ya está estructurado. Tenemos solamente pendiente unos detallitos que creo que ya se están resolviendo en lo que estamos hablando. Yo les podría comentar lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista del fondo de liquidez contingente. La República de Panamá, a través del MEF, a través del Banco Nacional y la propia Superintendencia de Bancos, con apoyo de organismos multilaterales, adelantan este fondo. Este es un fondo que va a tener un aporte inicial de $1.000 millones. Es de gran importancia, y es importante entender esto, es de gran importancia para la estabilidad del sistema financiero ante la ausencia de un banco central, ante la ausencia de una red de seguridad financiera propia de un banco central. Es decir, ese prestamista de última instancia, ese seguro de depósito que no existe en nuestro país, que nunca ha existido, pero que son propios, digamos, en otras jurisdicciones. Este fondo va a estar estructurado en el Banco Nacional de Panamá a través de un fideicomiso, o sea, fondos separados del Banco Nacional de Panamá. Los bancos tendrán que cumplir requisitos y criterios técnicos bien definidos y que serán verificados por la propia Superintendencia de Bancos. De hecho, este es un proceso
que es parte de lo que te decía al inicio, de tomarle la temperatura al banco día a día. Nosotros, obviamente, esa es parte de la función que vamos a tener y que juega ese producto, ese servicio o esa responsabilidad que tiene la super, trasladarla al momento, digamos, que un banco solicite acceder a ese fondo. Ahora es importante también dejar muy claro que este fondo no es para salvar a ningún banco, o sea, no es un fondo de salvataje como se conoce, tampoco es un fondo, digamos, para capital de trabajo de los bancos y poder, digamos, incentivar o estimular el crédito. O sea, el fondo per se no lo es. Es simple y sencillamente, pero muy importante para la estabilidad del sistema financiero, para poder suplir necesidades transitorias de liquidez que pudiese tener un banco en particular. Nunca lo hemos tenido, Yolanda. Bueno, tampoco nunca hemos vivido una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, es otra de estas frases bonitas que uno aprende, ¿no? De que más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que vamos a contar con un fondo de esta naturaleza. Alguien que ha jugado un papel muy importante, y créanme que por su formación y su ortodoxia, no le fue fácil, pero entendió que era importante en esta coyuntura, es precisamente el ministro de Economía, el doctor Héctor Alexander, a quien obviamente ha tenido una responsabilidad muy importante de ese manejo con los organismos multilaterales. Es decir, cada uno de ellos, esto, digo, parte de esos 1.000 millones, 500 millones, 500 y un poquito más, vienen del Fondo Monetario Internacional. Esos recursos ya están en Panamá, ya están en el Banco Nacional, y otros 500 millones vienen, digamos, de la banca privada internacional, pero con una garantía de una agencia que forma parte del grupo del Banco Mundial, que se conoce como MIGA. Esos hacen falta todavía, pero están ya por llegar, esperaría yo que en este mes de junio. Sí, por la pregunta que le voy a hacer, debo entender que usted ha recibido una lista de recomendaciones enviada por la Asociación Bancaria de Panamá, en la que exponen ciertas medidas de modificaciones en acuerdos bancarios, que aparentemente estarían en evaluación. Dice que cuáles de esas propuestas ustedes ven con buenos ojos. Bueno, así muy rápidamente te puedo decir, o sea, vemos la necesidad, y eso fue una de las propuestas que ellos hicieron, de modificar el acuerdo bancario 2-2020 en función a el tema del periodo de evaluación de los clientes, que dijimos 120 días, que concluyen creo que es el 15 de julio, y efectivamente, o sea, se requiere un periodo adicional. La banca en términos generales pide, creo que una extensión hasta el 31 de diciembre. Nosotros en realidad lo vemos más bien, el equipo técnico lo que analiza es de pronto dar un periodo un poco más corto, sin que eso implique, o sea, no implique que podamos extender hasta el 31 de diciembre, pero creo que esto es como quien dice, por etapas, ¿no? Hay que ir con mucha cautela, hay que ir con mucha prudencia. Ahí vemos, digamos, definitivamente que hay una coincidencia. Creo que el fondo de liquidez que explicamos hace un momento también era uno de los pedidos. Y algunas otras cosas que sentimos realmente, y estamos para ello tratando de tener información cuantitativa que nos permita ver realmente la conveniencia o el impacto que podría tener una medida como esa. Digo, es claro, y esto lo hemos, la asociación bancaria conoce, digamos, yo hablo por delante siempre, a veces, y te lo expliqué hace un momentito, Yolanda, es decir, a veces modificar un acuerdo de aplicación general no hace ningún sentido si realmente la necesidad es más puntual
de un banco en particular, y creo que entonces ahí podríamos de pronto generar pues algún tipo de solución a ese banco en particular. Hay varias cosas que ahí se mencionan. El tema de la NIF también se mencionó allí, de la NIF 9, digo, la opinión nuestra es esa, pero son temas que están en desarrollo. Es decir, hoy tenemos una reunión importante para, digamos, seguir discutiendo, buscando alternativas. Es decir, nosotros tenemos una posición y es la posición, y yo creo que ellos lo entienden perfectamente. O sea, cada uno tiene que jugar su rol. Y el rol nuestro como supervisores, como reguladores del sistema, es tomar medidas en una coyuntura tan complicada, pero que apunten hacia la prudencia, hacia la cautela. Es decir, claramente nosotros necesitamos, como dijimos, bancos financieramente saludables. Ese es el eje, esa es la misión que nos mueve. Y por supuesto, a lo mejor hay quienes quieren, digamos, una flexibilidad un poquito mayor, pero hay que entender, digamos, cuál es el propósito de esa flexibilidad un poquito mayor. Es decir, nada que menoscabe la solidez, la solvencia, la liquidez, la reputación y la competitividad del sistema, yo creo que puede estar, digamos, siendo considerado en ninguna mesa. Cualquier otra cosa podemos ver, cualquier ajuste que podamos hacer temporalmente, claramente, o sea, temporalmente lo vamos a hacer. Y estamos en ese análisis, Yolanda. Hay varios comentarios por los foristas, muchos encaminados en cómo los bancos están aplicando o no las modificaciones de sus préstamos, de sus obligaciones crediticias. Y bueno, con esto resumo un poco la inquietud que encuentro en varios de los comentarios. Dice, Panamá requiere que la superintendencia haga más auditos, sanciones y haga cumplir las leyes y los acuerdos bancarios, en especial los acuerdos de reciente aprobación. Quisiera saber si ustedes tienen presupuestado eh, aumentar esa fiscalización para que estos acuerdos precisamente se cumplan, que es lo que reclaman muchos de los clientes que están aquí escribiéndonos. Sí, yo le diría al forista que efectivamente es parte de la responsabilidad que hoy día tenemos de asegurarnos que los bancos están implementando, adoptando las medidas que se han establecido. Pero no perdamos de vista lo siguiente, es decir, parte de la propuesta, de la herramienta que se le entregó a los bancos para poder aliviar la carga financiera de sus clientes, atienden, digamos, a temas contractuales, ¿no? O sea, entre el banco y el cliente. Entendiendo que los contratos son precisamente acuerdos de voluntades entre particulares. Entonces, lo que hemos visto y que hemos recibido de alguna manera algún tipo de quejas, es que de pronto clientes que venían ya con un deterioro, con un incumplimiento reiterado de sus obligaciones, quieran o busquen, digamos, la posibilidad de poder acogerse a un periodo de gracia o moratoria, como se le ha llamado, producto, digamos, de el COVID. Claramente que estas moratorias, Yolanda, están asociadas particularmente para quienes hayan sido afectados económicamente producto de la pandemia. Por eso es que le hablaba al principio también, y siempre es bueno recordarnos que obviamente ya había, digamos, un crecimiento de la economía menor, ya había una tasa de desempleo de un poco más del 7% a finales del 2019. Y por supuesto, estos son variables de economistas que no lo soy. A mayor tasa de desempleo, mejor dicho, a menor crecimiento de la economía, es como que hay una correlación con la tasa de desempleo. Entonces, ciertamente, cualquier queja que pueda tener un cliente en el sentido de no haber sido atendido como desea
o haber sido, digamos, acogido a un plazo de moratoria, nos puede visitar, y como lo están haciendo, y nosotros con el mayor gusto le damos la orientación, vemos su caso. Digo, la única razón, Yolanda, de que el Estado intervenga en este tipo de actividades, constitucionalmente, o sea, la actividad económica corresponde a los particulares, pero el Estado entra e interviene precisamente porque, digo, hay dinero del público, eso uno, y tenemos que asegurar que ese dinero lo gestionan los bancos de la mejor manera, o las compañías de seguro, o las casas de valores. O sea, esa es la razón porque hay un regulador en el medio. Pero también hay que entender que uno tiene que dar las herramientas y procurar que las partes, en este caso los bancos y sus clientes, pues lleguen a los acuerdos, entendiendo que los derechos y obligaciones se derivan de un contrato, de una relación contractual. Bueno, agradecemos muchísimo toda esta conversación. Le recordamos a nuestra audiencia que esto va a permanecer, este café con la prensa va a permanecer en nuestra cuenta de Facebook. En la tarde lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a nuestro patrocinador Banesco. Superintendente, muchísimas gracias. Usted ha dicho en repetidas ocasiones, esta es una historia en desarrollo, lo que nos va a obligar a hablar nuevamente en un par de meses para ver qué ha pasado, si se logró ese punto de equilibrio del que usted habla entre bancos, clientes, si los acuerdos tuvieron un efecto positivo y cómo se ha ido transformando el negocio bancario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda, gracias al diario La Prensa y gracias a todos los que han dedicado un tiempo para escucharnos.